Gloria a Dios. Estamos contentos. Amén. Estamos agradecidos con nuestro Dios. Estamos dando gracias a Jehová, Dios de los ejércitos, por medio de su Hijo Jesucristo, por cuanto Él nos concede esta grande bendición. Gloria a Dios. Oportunidad tan grande la cual tenemos todos de poder estar todos juntos, reunidos, congregados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Bienvenidos todos a la casa de oración. Aleluya. Qué bonito es el estar ya listos para escuchar la bendita palabra de nuestro Dios. Vamos a leer en el libro Génesis, una escritura que ya conocemos muy bien, pero lo vamos a leer otra vez hoy. Aleluya. Y siempre que leemos la bendita palabra de Dios, nos trae bendición. Aleluya. Vamos a leer Génesis capítulo 22. Vamos a leer esta escritura y considero de que vamos a terminar luego. Gloria a Unos Dios. pocos minutos y ya los vamos. Leemos Génesis capítulo 22, versículo 1 en adelante. Lo vamos a leer con reverencia en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dando gracias a Jehová, Dios de los ejércitos, por medio de Jesucristo, Amén. su Hijo, con y bajo la unción del Espíritu Santo, el Consolador, Alabado el sea Espíritu Jesucristo. de verdad. Amén. 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 Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amén. Puede sentarse. Gloria sea Jesucristo. Estamos viendo la situación de Abraham. Ya para este entonces ya era Abraham, porque antes solamente era Abraham, sin H. Oh Dios, oh Dios. Pero ya aquí, ya para estas alturas, ya Jehová le ha cambiado el nombre. De alguna manera, alguna diferencia. Y los nombres significan. Nosotros conocemos la historia de Abraham. Y viene de una línea de un hijo de Noé, hablando ya tiempo después del diluvio. Noé tiene 3 hijos. Alabado. Y los 3 hijos se salvan porque por Noé haber creído a Jehová y haber obedecido exactamente, haber construido el arca. Para ese entonces, cuando Noé recibe las instrucciones de parte de Jehová y le da las ordenanzas y le da las medidas y le hace saber de que iba a venir un juicio sobre aquella humanidad que estaba depravada, totalmente corrompida. Poderoso. Para ese entonces Noé tenía 500 años de edad. Y sus hijos estaban pequeños. O sea, fue en ese mismo año o en esos mismos años
engendró sus 3 hijos. Según se lee en Génesis 5:32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. O sea, Noé tiene 500 años. Y hablando en números redondos, no está diciendo que al 501 engendró según aquí se lee Sem, Cam y Jafet. Pero es entendible de que fue así. 500 años tenía Noé de edad cuando engendró el primer hijo. Luego, por lo regular, y esto es normal, sin violentar, sin forzar, 1 año de diferencia entre un hijo y otro es normal. Es normal. Entonces, si lo ves así de esa manera, 500 el primero, 501 el segundo y 503 el tercero. Y fue así. Y fue en ese tiempo justamente cuando Jehová le habla a Noé que construya el arca. Entonces lo que quiero decir es de que Noé construyó el arca sin ayuda de nadie. No habían hijos grandes que lo pudieran ayudar, estaban pequeños de edad, no tenía todavía nueras, solamente la esposa estaba con Noé. Lo apoyó, sí, considero de que sí lo apoyó en todo lo que estuvo al alcance, lo apoyó. Pero era una construcción tan grande que se necesitaba de ayuda, de fuerza, mano de obra. Y que todo lo que cortar esos árboles, preparar esa madera, y que por cierto tenía un gran pesor. Entonces lo que quiero decir es de que Noé recibe ayuda de parte de Dios para construir este edificio que construyó. Así solamente, humanamente hablando, solo Noé, imposible. Pero Dios lo ayudó para construir el arca. Ahora, de la descendencia de Sem, como lo leímos aquí, viene Abraham. De esa descendencia viene. Y más tarde, de esta misma descendencia de Abraham, engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Se forma más tarde el pueblo de Israel. Entonces Israel viene de esta línea del hijo de Noé llamado Sem. Entonces conocemos toda la historia de Abraham. Cómo viene y se viene moviendo por fe. Es un hombre de fe. Y esto lo está beneficiando. En Génesis 15 se habla de que Jehová le promete un hijo a Abraham, ya que Sara era estéril, no podía tener hijo. Pero Jehová le promete un hijo. Y eso usted lo lee en capítulo 15. Gloria a Dios. Pero cuando Jehová le promete un hijo, no se da así rápido. O sea, creer a Dios implica bastante confianza, seguridad. Gloria a Dios. Porque creer viene, o sea, de creer viene la palabra fe. De creer viene la palabra fe. Confianza, seguridad.
Entonces, díganle que Jehová le hace una promesa a Abraham, capítulo 15. Gloria a Dios. Que le iba a nacer un hijo, o que iba a tener un hijo. Iba a engendrar un hijo de matrimonio. Porque Abraham y Sara era matrimonio, legalmente matrimonio. Eso usted lo lee en Génesis 20. Ahí dice de que Sara era una mujer casada. Abraham y Sara eran un matrimonio. Pero había el problema de que Sara era estéril. Pero Jehová le está diciendo a Abraham de que le iba a nacer un hijo. Ahora, no se dio, dije, así en el año siguiente. No, Abraham tuvo que esperar 25 años. 25 años es tiempo. Sí, amén. Pero este hombre se mantuvo creyendo. Y es por eso de que en el versículo 6, Génesis 15, y creyó a Jehová. ¿Quién creyó a Jehová? Abraham. Qué importante es ser creyente. Esto nos trae grande bendición. El ser creyente. Creyente en el Dios verdadero. Amén. En el Dios eterno, Jehová de los ejércitos. Por lo regular, todo ser humano es creyente. Todo ser humano es creyente. Cree en algo. Tiene algo en quien creer. Ya que hay tantos dioses que el hombre mismo se ha fabricado y la gente cree. Le hace altar, le quema velas y le hace peticiones a estos supuestamente dioses. Dioses que no son dioses. Pero la gente está creyendo. La gente está creyendo. Justamente ayer escuchaba algo y hablaba de una historia, o para ser más exacto, me quedé viendo, me llamó la atención la historia de El Salvador, el país, El Salvador. Y dura esa historia, contándola así, dura más de 1 hora. Y me quedé viendo y oyendo lo que se dice de la historia. Y se dice de que antes de la invasión, o antes de que los españoles llegaran al territorio donde hoy es, antes era Mesoamérica, de gran parte de México y todo lo que hoy es Belice, Guatemala, El Salvador y una gran parte de Honduras. Una buena parte de Honduras. Era considerado como Mesoamérica. Y de ahí para allá, de la parte de Honduras, que no contaba con, en el territorio Mesoamérica, ya se consideraba como el sur. Y todos los territorios estaban poblados. Había población. Ya existían seres humanos. Entonces lo que quiero decir es de que antes de la invasión española a este territorio, que era grande por cierto, los indígenas o nuestros padres, si lo queremos llamar así, y yo ya totalmente de acuerdo. En lo personal, yo sé, he investigado y he podido darme cuenta de que por nacer en el territorio donde nací, en esa dirección, ahí estaban los lencas, la tribu lenca.
Ya que lo que es El Salvador por un lado estaban los Pipiles, pegados al mar, y por allá, más al sur, estaban los Chortis, y en el oriente estaban los Lencas. Entonces lo que quiero decir es de que todas estas tribus que estaban ya antes de la invasión, tenían dioses en quien creer, eran creyentes. O sea, de que, por eso estoy diciendo de que todas las personas son creyentes. Gloria a Dios. Y eso no es nuevo, eso es desde antes. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque cuando la invasión llega, los españoles vienen con mano dura y hacen todo lo que hacen, traen el catolicismo romano. Y sí o sí, tuvieron que, y esto pasó tiempo, los habitantes, los nativos, los originales, les costó dejar sus dioses en quien ellos habían creído toda la vida y abrazar el catolicismo romano, la maldición del catolicismo romano. Les costó tiempo. Y no fue fácil para ellos dejar de creer en los dioses que habían creído todos sus antepasados y habían creído toda la vida en esos dioses. Y los adoraban. Eran creyentes. Y abrazan la maldición de la religión catolicismo romano y fue para peor, fue para empeorar. Y mucha gente está creyendo en sistemas que no son beneficiosos. Pero qué bueno los que estamos creyendo en el Dios verdadero. Eso sí nos está beneficiando. Amén. Y Abraham viene de un lugar donde no conocían a Jehová, llamado Ur, de los caldeos. Era caldeo, teniendo diferentes culturas. Pero ya lo vemos de que Abraham está creyendo en el Dios verdadero, en Jehová de los ejércitos. Y aquí dice, y claramente dice, y creyó a Jehová. ¿Quién creyó a Jehová? Abraham creyó a Jehová. Lo que Jehová le había dicho, Abraham lo creyó. Y esto le fue contado por justicia. Gloria a Dios. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea que se considera un hombre y está en la lista. Hebreos 11 está en la lista de los hombres que tuvieron fe. Ahora, nosotros estamos en la lista de las personas que tienen fe en el Dios verdadero. Gloria a Dios. Fe en el Señor Jesucristo. De allí todo lo demás, los otros creyentes que hay, que ya dije de que todos creen. Aparte de los que dicen todavía que son ateos. Pero solamente ya es un decir. Caprichosamente se mantienen diciendo de que no hay Dios. Pero en sus adentro creen. Y aparte están los agnósticos. Y justamente a propósito, voy a mencionar lo que voy a mencionar. Hablando con un musulmán, me platicaba y me decía de que los norteamericanos, aquí los estadounidenses, los gringos, nosotros conocemos la historia de alguna manera de los estadounidenses. ¿Cómo se formó esta nación? Aleluya. Hemos leído un poco de la historia, por lo menos,
Y sabemos de que esta nación al principio eran bien creyentes. Sí. De alguna manera practicaban el cristianismo. Eran creyentes en Jesucristo, creyentes en el Dios verdadero. Y todavía se ven algunas evidencias. Usted camina y casi a la vuelta de la esquina hay una catedral, hay un edificio que años, no sé cuántos años se congregaban allí, multitudes de personas. Ahora están abandonados. Unos cuantos ancianos llegan el domingo por la mañana a desayunar. Se quedan ahí desayunando, platicando y se les va el rato y se van para la casa. O sea que ya no hay ese interés como antes. Han abandonado los buenos principios y han abrazado lo que no está beneficiando. Entonces lo que me decía este musulmán tiene sentido. Y me dice los norteamericanos ya no están creyendo, ya no son creyentes. Ahora me dice son agnósticos. Los norteamericanos me dicen son agnósticos. Es un sistema o una manera de creer totalmente diferente a la manera como nosotros creemos. Pero así está el sistema de los norteamericanos. La gran parte son agnósticos. Ya no están siendo creyentes como antes. Qué lástima. Glorioso Dios. Y aparte de ser agnósticos, gran cantidad de personas son satanistas. Aquí en Estados Unidos ya es legal. En el departamento, como le llaman, IRS, IRS. Ya legalmente ya han aceptado, o sea, ya es un edificio construido con el fin de celebrar culto a Satanás. Ya es legal. Vaya, viéndolo en el sistema, en el Departamento de Rentas Internas, lo que en la sigla en inglés IRS, Departamento de Rentas Internas, servicio de rentas internas. Entonces ya dicen que es legal. Esta gente decide construir grandes edificios que cuestan millones de dólares. ¿Qué hacen? Como tienen ya el número que los hace, tienen el código que los hace exentos de taxes. Contratan a la compañía constructora y por tener todo en orden, todo legal, registrado y permisos, todos los permisos que se requieren, las compañías mismas constructoras les hacen un grande descuento. Todos los materiales de construcción que compran, cero taxes. O sea que están teniendo los beneficios igual como que si fuera una iglesia de evangélicos. Igual. Ya no hay diferencia. Y no pensemos de que son 4 los que van a esos lugares. Son cientos, miles de personas las que asisten a esos lugares, donde abiertamente celebran culto a Satanás. Y hay personas que son fieles creyentes de este culto. Por allá encontré a alguien y me dijo que él no creía en Dios.
Y me dijo de que, porque cuando estaba pequeño me dice, mi maestra me dijo de que Dios no existía. Y por eso yo no creo en Dios. Y agarró el teléfono, sacó el teléfono y en la primera línea andaba un video de un satanista que está, a la manera de ellos, está predicando. Me dio el teléfono y yo con pantalla así en grande. Mira, me dice, mira este video. Aquel hombre está con un micrófono, vestido de negro, y hay poca luz en ese edificio. Poca luz, más oscuro que claro. Todo lo que tienen es en negro. Todo lo que tienen es en negro. Nosotros compramos esto en color negro, pero no piensen que es porque somos de ese grupo. No. Así lo venden y no hay otro color. Pero en esos lugares, todo lo que tienen es color negro. Ese hombre, el cual está hablando allí, habla así, pero así, palabras así en contra de la iglesia. Es un satanista. ¿Y qué podemos esperar de que va a hablar bonito de nosotros la iglesia de Cristo? No, habla pero así. Entonces así está el ambiente. Mucha gente creyendo y yendo a esos lugares abiertamente a celebrar culto a Satanás. Y se ven en las calles las gentes. Justamente hoy. Y usted ve a las personas y no parecen. No parecen. Se ven bien tranquilos. Que al verlo así usted te puede pensar, es cristiano. Al verlo así, usted puede pensar, ese es un buen hombre. Una buena persona. Con buenos principios. Con un conocimiento así del evangelio. No. No. Por allá estaba en una plaza. Y estaba hablando con las que estaban saliendo de la tienda ahí. De la tienda BJ's. Y algunos me recibían, otros no, otros pues. Usted sabe cómo está la gente. Pero esta persona a la cual voy a mencionar hizo la diferencia. Lo saludé bien amablemente, respetuosamente. How are you doing? I am good. I am okay. Ah, that's good. Y le digo yo, Jesucristo te ama. Cuando yo lo saludé, todavía se mostraba bastante amigable, tranquilo. Pero cuando oyó decir la palabra Jesucristo, el nombre Jesucristo, se estremeció y se cambió, se desfiguró. Se mostró tan desagradable al escuchar el nombre de Jesucristo. Es más, al decirle de que Jesucristo le ama, ¿es algo malo? No, es algo bueno. Pero para él era lo peor, o fue lo peor que él escuchó durante todo el día. Y me dijo con la cara así bien desfigurada. Y yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Ah, ¿no crees? Está bien. Recuérdalo, le dije yo y me fui. O sea que sí hay gente que no cree en Jesucristo, pero sí creen en otras cosas. Este hombre posiblemente es un satanista, pero bien declarado, bien de marca. Y así la gente camina. Pero dije, toda la gente está creyendo en algo. Todos están creyendo en algo. Pero qué bueno de que nosotros estamos creyendo en el Dios verdadero. Amén, gloria a Dios. Y eso nos está beneficiando. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Ya vimos de que Abraham viene de allá atrás, creyéndole a Dios. Siendo creyente. Y todo está bonito. Todo está bonito.
viviendo una vida de ir y moverse por todos lados, una vida de viaje, viajar. Está bonito hasta ahí, todo está bonito. Pero lo que cuando leemos aquí en capítulo 22 es para ponerse a pensar. Jehová le ha hecho promesa a Abraham. Y le está diciendo todo bonito, todo en grande, toda bendición. Y cuando nosotros leemos y vemos todas las promesas que hay para nosotros, todo lo que Dios tiene y nos está dando y lo que tiene para nosotros en tiempo futuro, está bonito. Todo está excelente, calidad. Pero no olvidemos de que en cualquier momento Dios nos va a probar. Sí. Es bonito cuando todo está bien. Todo está caminando bien, todo está marchando bien. Pero cuando viene el momento de la prueba, o quiero marcar, estamos hablando de la palabra probar y prueba. ¿Hay alguna diferencia? Pero estamos hablando de la palabra probar. Y Jehová Dios, dice aquí, Dios probó a Abraham. Que probó Dios a Abraham. ¿Y de qué manera lo probó? Porque decir, yo creo en Dios, es bonito, es fácil. Pero cuando Dios nos prueba, ahí tambaleamos. Pero vemos a un Abraham que Dios no está probando y no tambaleó. Se mantuvo creyendo, firme. Su fe no menguó, la confianza en Jehová no menguó. Y eso está bien. Pero en algunas ocasiones nosotros cuando viene el momento donde Dios nos está probando para ver si qué calidad de cristianos somos, tambaleamos. Y muchos no pasamos la prueba, como ya lo hemos hablado antes. Hay más casos de que no pasaron la prueba que casos que sí, personas por individual o a nivel de nación. Vamos a hablar otro día de la nación de Israel. O sea, todo el pueblo, todas las familias unidas viene a ser un pueblo, una nación. Vamos a hablar de ello en otra ocasión. Pero hablaremos hoy solamente de Abraham. Para adelantar, Israel como nación, como pueblo, no pasó la prueba. Pero Abraham sí. Abraham sí pasó. Y lo vamos a hacer leído para que usted lo vea. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Hemos dicho de que la palabra probar viene de una palabra
del idioma original, en este caso el idioma hebreo, la palabra nasá, para decir probar. Para decir prueba, se usa la palabra más doble S, dos S, más sa. Entonces claramente dice de que probar y prueba no es la misma palabra. Tiene de alguna manera algunas diferencias. Y ya se lo leí un día y se lo voy a volver a leer para que usted vea la diferencia que hay entre probar y prueba. Ya diré que hasta la manera como se pronuncia no es igual. Probar, nasá, y prueba, masá. Ahora, vamos a ver. La palabra prueba es un sustantivo que se refiere a la evidencia o demostración de algo. Mientras que probar es un verbo que significa realizar una acción para verificar la calidad o el funcionamiento de algo, o para obtener evidencia. En resumen, prueba es el resultado y probar es la acción de buscar ese resultado. O probar es la acción de llegar a ese resultado. ¿Cuál resultado? O sea que cuando usted está siendo probado, al final, como resultado dice, pasó la prueba. O no pasó la prueba. Entonces, se trata de probar. Y eso es lo que Jehová Dios está haciendo con Abraham. Lo está probando. A ver qué tan fiel es. A ver qué tan creyente es. Y lo está probando con lo que Abraham más amaba. Ok. Para decirle, le está pidiendo que le dé, que le sacrifique y que se le ofrezca en holocausto a su hijo. Y dice de que es el unigénito, el único. Hasta ese entonces, el hijo único de matrimonio. Abraham tenía otro hijo llamado Ismael, pero no era de matrimonio, no era un hijo legítimo, venía a ser, como usa el término, bastardo. Ismael era un bastardo. No es que la palabra sea pesada, lo que quiere decir es que no era legítimo. Pero Isaac hasta aquí era el único hijo legítimo que Abraham tenía. Y la petición fue esa. Y le dijo, Abraham. O sea, Dios le dijo a Abraham, Abraham. Le habló. En ese entonces, todos estos hombres, conocidos como patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Luego viene Moisés, profeta de Jehová, varón de Dios. Y se dice de que eran amigos. Moisés y Abraham eran amigos. Perdón, o sea, por la comunicación que había entre Moisés y Jehová,
se consideraba de que Moisés era un amigo de Jehová. Entonces, dice que hasta ese entonces Jehová hablaba con estas personas lo que se le conoce como voz audible. Voz audible. Gloria a Dios. O sea que Jehová descendía hasta cierto punto en los aires y desde allí o de las alturas donde fuera, Jehová les hablaba. Y aquí le dice, se oye la voz, Abraham. O sea, Jehová le está diciendo, Abraham. Algo así como cuando no había teléfonos celulares. ¿Cómo era la manera de comunicarnos allá en los campos? A gritos. De un cerro al otro. ¡Ey! Le gritábamos por nombre a la persona. Y el otro allá contestaba, ¡oh, qué fue! Entonces así, algo así. Eso se llama voz audible. Entonces ya vimos, la voz viene y le dice, Abraham. Pensemos qué voz sería esta. Una voz bonita, excelente, calidad, porque es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Y no podemos pensar de otra manera. Gloria a Dios. Una voz que inspira confianza. Sí, amén. Que inspira todo lo bueno. No causa miedo. Abraham le contesta de allá al otro lado. Y él respondió, Abraham respondió, heme aquí. Están hablando de distancia. Abraham, le dice Jehová. Abraham le responde, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Tu único, Isaac. Era único. ¿A quién amas? ¿A quién amas? O sea que le está pidiendo todo. Le está pidiendo todo. No le está pidiendo a Ismael. Le está pidiendo a Isaac, el único. ¿A quién amas? No está fácil. ¿O consideras de que está fácil? No está fácil. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Miremos unas dos palabras ahí. Miremos la palabra Moriah. Moriah con H. Esta palabra no aparece muchas veces. Solamente aparece aquí en Génesis 22:2 y aparece en segundo libro Crónicas 3. Solamente en esos dos versículos aparece la palabra Moriah. Y como resultado de esta palabra, se dice de que Moriah, lugar donde se edificó el templo más tarde. O sea que en el lugar donde Abraham ofreció a Isaac, su único hijo, a quien amaba, en ese mismo lugar, más tarde, se está construyendo, se está edificando el templo.
Gloria a Dios. Nosotros tenemos acá una Biblia y que tiene un foto, tiene un dibujo, no foto, un dibujo, y hay una leyenda. Porque se dice de que cuando Abraham está recibiendo esta orden, él está en Berseba. Abraham está en Berseba. Y el llamado es que vaya a Moriah. O sea, que vaya a tierra de Moriah. Y se dice de que este monte Moriah más tarde vino a ser, o antes se conocía como Salem. Más tarde se conoció como Jerusalén o Jerusalén. Y este nombre no ha cambiado. Continúa llamándose con el mismo nombre, Jerusalén. Pero antes era Salem o era el mismo monte Moriah, el mismo monte. Y fue donde se construyó el templo. O sea, Salomón construye el templo en ese mismo territorio. Ahora, el viaje dura 3 días, caminando, 3 días. Como en ese entonces el medio de transporte era bien lento, el versículo 3, ya Abraham tiene la orden. ¿Qué hacer? El 3 dice de que Abraham no se hizo esperar. Si en todo lo que, en lo cotidiano, en el trabajar del día a día, por lo regular la gente en el campo se levanta temprano. Pero en este día Abraham aún madrugó más. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana. Muy de mañana. ¿Qué estamos viendo aquí? Abraham está dispuesto a ofrecer a su único hijo Isaac, a quien amaba. No le está pidiendo, no está diciendo, no puedo. Ha recibido una orden. Y esto es bonito saberlo. De que es una orden de parte de Jehová, Dios de los ejércitos. Y cuando es una orden, no se discute. Una orden no se discute, sino que se obedece. Y eso es lo que está haciendo Abraham. No está discutiendo. Está obedeciendo. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, versículo 4, al tercer día. O sea que caminaron 3 días. 3 días. Y aquí dice que hay una figura ahí. Y al pie de la figura hay una leyenda cortita. Y dice, viaje Abraham al monte Moriah. Abraham e Isaac recorrieron en 3 días las 50 o 60 millas. Viéndolo en millas, venían a ser entre 50 y 60 millas.
Y viéndolo en kilómetros, entre 80 y 100 kilómetros. Desde Beerseba hasta el monte Moria. Este fue un tiempo sumamente difícil para Abraham. Esa es una conclusión que los estudiosos hacen. Y de alguna manera tiene sentido. Caminar 3 días. Abraham, a sabiendas de que llevaba a su hijo para ofrecerlo en holocausto a Jehová. Él lo sabía. Y por eso se está diciendo de que fue un tiempo bien difícil para Abraham. Estos 3 días fue un tiempo bien difícil. Que iba camino a sacrificar a Isaac, su amado hijo. O sea, viene a hacer lo mismo que al hijo a quien amaba. Entonces, ahí está la distancia. Fue una distancia larga, o sea, en el sentido de, por la manera del transporte lento, tardaron 3 días para llegar. Vamos a ver, dije que la tierra de Moriah se dice de que era un monte, o por no decir un cerro, y que fue en ese lugar donde más tarde Salomón construye el templo. Y para esto usted lo puede ver en segundo libro Crónicas, capítulo 3. Segundo libro Crónicas, capítulo 3. Lee. Y dice que la palabra o el término Moriah solamente aparece en estas 2 veces. Génesis 22 y segundo libro Crónicas 3. 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén. En Jerusalén. Ya para este entonces ya se llamaba el territorio, todo el territorio Jerusalén. Pero en especial, el lugar donde se construye la casa de Jehová es el monte Moria. En el monte Moria. Que había sido mostrado a David su padre. En el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. O sea de que, en conclusión, el mismo lugar donde Abraham llevó a Isaac para ofrecerle un holocausto, más tarde, en este mismo lugar, Salomón está construyendo la casa de Jehová. Y esta casa permaneció por varios tiempos. Fue destruida en 3 ocasiones. La primera fue quemada. La casa de Jehová fue quemada. Fue reconstruida por Zorobabel y todos los que lo apoyaron. Recibió ayuda de algunos reyes en ese entonces, medos, cuando estaban los medos y los persas. Hubo uno de estos que lo apoyó en la construcción. Apoyó a Zorobabel para reconstruir el templo. Lo reconstruyeron exactamente en el mismo lugar y con todos los diseños y todos los utensilios que estaban dentro del anterior templo, sin ninguna diferencia. Más tarde, en el tiempo de los Herodes, el conocido como Herodes el Grande, el número 1, se dice de que a propósito,
como era un hombre que tenía poder, influencia, y que estaba dedicado a lo que se conoce como la construcción. Era un ingeniero y diseñador y todo lo que tiene que ver con construcción. Y a propósito, tenía facilidades, tenía el tiempo suficiente para hacer lo que él se propuso hacer. Y se dice de que a propósito le metió martillo al mágana y desbarató todo la parte de enfrente del templo. Como dicen, la fachada de enfrente, la desbarató toda y la volvió a construir con el mejor material. Y fue a ese lugar donde los discípulos le mostraron al Señor Jesucristo. Ese edificio reconstruido por el Herodes fue lo que le mostraron al Señor Jesucristo. Y Jesucristo hace una profecía, habla profecía acerca de este edificio, que iba a ser destruido, no iba a quedar ni una piedra. La profecía fue que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y exactamente, se dice y todos vienen diciendo de que 70 años después esta profecía se cumplió. Los romanos llegaron y destruyeron totalmente el templo. Lo destruyeron totalmente. Hasta los arranques y todo, la fundición de abajo, a propósito la sacaron y la destruyeron para que la profecía se cumpliera. Y no quedó nada. Lo que hoy se conoce como el Muro de los Lamentos, eso no era parte del templo. Era un tapial que estaba alrededor. No era parte del templo. Entonces la profecía se cumplió. Ahora, este territorio está poseído por los musulmanes hoy día. Allí tienen un edificio grande ellos. Y nadie los saca de allí. Humanamente nadie los puede mover. Pero hay una profecía que no se ha cumplido. Y esto fue lo que el profeta Ezequiel habló en el capítulo 40 hasta el capítulo 48. 8 capítulos completitos hablando de una construcción de un templo. De una construcción de un templo. Y esto se va a dar en tiempo futuro. Hablaremos un poquito después de esto. Entonces ya vimos de que el templo fue construido en el mismo lugar. Ahora miremos la otra palabra. Miremos la otra palabra. Holocausto. Holocausto. Y ofrécelo allí en holocausto. Esta palabra lo que quiere decir es como subiendo en humo, ofrecer, quemar. Y eso fue lo que Jehová le dijo a Abraham, que llevara a su hijo único, a quien amaba, lo degollara, lo pusiera sobre leña, prendiera fuego a la leña y que allí se quemara. No era fácil. No era fácil. Abraham mismo agarrar a su hijo, degollarlo, ponerlo sobre la leña, prenderle fuego a la leña para que se quemara, no era fácil. No era fácil. Pero Abraham lo está haciendo en obediencia.
dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Llevaban un asno. Iba Abraham, Isaac y dos siervos. O sea, sus siervos. No dice cuántos. Solamente, sí, dos siervos. Versículo 3. Iban en total cuatro personas, más el asno. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Este asno cargó todo el tiempo, en los 3 días cargó la leña. Los dos siervos y Abraham y Isaac iban caminando al paso del asno. Miremos el versículo 5. Dice, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Ya la leña no iba sobre sobre el asno, sino que iba sobre Isaac. Y vaya usted pensando. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. ¿Para qué llevaba cuchillo? O sea, llevaba todos los elementos. Llevaba leña, llevaba fuego y llevaba cuchillo. Era todo lo que necesitaba para el holocausto, faltando el cordero. Y eso fue lo que Isaac le preguntó durante iban caminando. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Ve usted el respeto de Isaac hacia su padre. Iba cargado con la leña, pero no iba diciendo nada. Obedientemente iba cargando la leña. Solamente le hizo una pregunta a su padre. Y antes de hacerla, dice, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo. O sea, lo agarró, haciéndolo como se hacía con el cordero, de igual manera. Aquí vemos de que ya Abraham está agrediendo a su hijo Isaac. Isaac no está poniendo resistencia. Y todo esto tiene de alguna manera figura. Pero no vamos a hablar tanto de lo que Abraham está haciendo,
estaba ofreciendo a su hijo único, a quien amaba. Esto lo podemos ver, figura así de igual manera Dios envió a su hijo unigénito, a quien amaba. Lo entregó para que viniera a morir por nuestros pecados. Ahora, Isaac está figurando al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no puso resistencia. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero no vamos a hablar de que esto tiene bastante para hablar. Ya vimos de que Abraham ató a su hijo. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. O sea que estaba dispuesto a degollarlo y a quemarlo. Eso es holocausto. Degollar y luego prenderle fuego para que se queme. Y esto hace humo. Y cuando Jehová da la ley a Moisés, quemar el cordero y ese humo que salía cuando se estaba quemando era de olor grato a Jehová. Lo que quiero ver es que Abraham no está haciendo aquí como un drama. No, esto es real. Esto es real. No está haciendo un simulacro solamente. No, aquí es real. Aquí es real. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Lo estaba haciendo en serio. No estaba bromeando. No estaba haciendo un drama solamente. Esto es real. Alguien está mirando a Abraham. A ver qué hace. A ver si obedece puntualmente. Y cuando lo ven que está accionando y lo está haciendo en serio, le dice en el versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. O sea, exactamente en el tiempo cuando Abraham iba a degollar a su hijo, las voces: Abraham, Abraham. Se detuvo, ya a punto de degollar a su hijo y quemarlo. Entonces el ángel de Jehová le dijo: Abraham, le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dije, solamente era una prueba. Jehová está probando a Abraham. Ahora, dígame usted si Abraham pasó la prueba o no. Sí. Abraham pasó la prueba. Ahora, cuando nosotros somos probados, ¿pasamos la prueba o no? Es para pensar. Ahora, algo más para mencionar. Hablando de lo que en cuanto al holocausto. Esto se ha venido haciendo Noé. Enseguidita, después que sale del arca. Enseguidita. Génesis 8. Génesis 8. O sea, hablando tiempo antes de la ley, ya se habla de holocausto. Y en este caso Noé fue el primer que se menciona de ofrecer holocausto.
Y esto se lee en Génesis 8, versículo 20. Génesis 8, 18. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave. Todo lo que se mueve sobre la tierra, según su especie, salieron del arca. O sea, recién ha pasado el diluvio. El arca recién ha aterrizado en tierra y ya el agua se ha secado. Entonces salen. Y enseguida y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. O sea que antes de que Jehová diera la ley a Moisés, ya se ven en 2 ocasiones que están haciendo un altar y están quemando animales sobre este altar. Vemos el caso de Abraham. Abraham no está quemando animal, va a degollar y va a quemar a su hijo único, a quien amaba. Ahora, a tiempo cuando ya Jehová da la ley a Moisés, se lee que en el tabernáculo del testimonio había un altar. Esto usted lo lee en Éxodo ya, en el libro Éxodo. Capítulo 29. Éxodo 29. Del versículo 38. Se habla aquí, ya para este entonces, ya está construido el tabernáculo del testimonio y que ya hay órdenes dadas. Ya esto es ya en el tiempo de la ley. Y que dentro de todos los sacrificios para ofrecer en el tiempo de la ley está la ofrenda diaria. Esto era diario, sin faltar ni un día. Y para adelantarle se ofrecían 2 corderos. Uno en la mañana y el otro en la tarde. Esa era la ofrenda diaria. En el versículo 42, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. O sea, estaba esta ordenanza, conocido como las ofrendas diarias, 2 corderos. Entonces, claramente se ve de que esto era continuamente. Y que se iba a hacer por todas las generaciones. Por todas las generaciones. Ahora, aquí sí voy a hablar un poco de lo que comencé hablando antes. Y esto fue lo que Jehová estableció en el tabernáculo del testimonio. Y hay varias ordenanzas que son por todas las generaciones para el pueblo de Israel. En específico, para el pueblo de Israel. Ordenanzas que son perpetuas o por todas las generaciones, fiestas solemnes perpetuas. Por todas las generaciones. Sacerdocio levítico, por todas las generaciones. Ofrendas diarias, por todas las generaciones. La circuncisión en la carne, por todas las generaciones. Entonces, si Israel hoy está descarriado, pero vendrá un tiempo, ya dije, cuando se cumpla la profecía que habló el profeta Ezequiel, del capítulo 40 al 48,
se habla de la construcción de un templo. Y que se va a construir en el tiempo cuando Jesucristo venga a reinar por 1000 años. En ese tiempo es que se construye el templo, que se habla en Ezequiel. Entonces, lo que quiero decir es de que Israel vuelve a practicar todo lo que anteriormente se hacía. Y se queda practicándolo por todas las generaciones y eternamente. O sea que ese es el pueblo de Israel. La iglesia, el proceso o el trato de Jehová con el pueblo de Israel es un tanto diferente con la iglesia de los gentiles. Pero para Israel hay mandamientos que son perpetuos por todas las generaciones. Y allá mencionamos algunos. Ahora, aquí se habla de un término, y esto aquí parece que en cada país hay diferencia. En lo que estuvimos leyendo, Génesis 22, se habla del término muchacho. Y se habla bastantes veces, varias veces. Muchacho. Refiriéndose a Isaac. Se le está diciendo de que es un muchacho. Es un muchacho. Y que viene la palabra Nahar. Nahar. Y que esta palabra se usa para decirle a un niño desde la infancia hasta la adolescencia. Se usa la misma palabra. Nahar. Muchacho, traducido ya al español. Y que la misma palabra, Nahar, se usa para decir sirviente. La misma palabra. Y que la misma palabra se usa para decir hombre joven. Hombre joven. Ahora, para mencionar, cuando Abraham está ofreciendo a Isaac y que lo va a degollar y que lo va a quemar y que pone sobre él la leña, esto quiere decir de que para ese entonces Isaac ya no era un infante, ya no era un niño, ya estaba grande ya. Y quiero mencionar esto porque algunas veces nosotros decimos de que Isaac era un niño. No, no era un niño. No era un niño. Y lo decimos muchas veces porque no escudriñamos. Cuando yo estaba creciendo ya hace muchos años, escuchaba a una anciana, y por cierto, no sabía leer, pero que oía al pastor donde ella iba, y que mencionaba de que Isaac era un niño. Y ella comenzaba a contar la historia y decía que Abraham iba con el niño y que el niño le decía, ¿dónde está? Tenemos el fuego, la leña, pero no tenemos cordero. Dice de que era un niño. Y predicadores mismos están diciendo lo mismo, de que Isaac en este entonces era un niño. Pero si usted lee todo lo que hay, le va a decir como resultado de que Isaac para este entonces no era un niño todavía. No era un niño ya. Ya era un hombre joven. Por eso se usa el término muchacho. Dice que esta palabra tiene varias aplicaciones y que la usan para decirle a un niño de entre infante a adolescente, y que la misma palabra se usa para decir muchacha. No tienen otra palabra. La misma palabra se usa para decir sirviente o sirvienta. La misma palabra. La misma palabra se usa para decir hombre joven. Eso era Isaac. Era un hombre joven. Un hombre joven. Y la escritura dice cuántos años tenía y le da todos los detalles. Se lo voy a leer.
Cuando Sara dio a luz a Isaac, dice que Sara tenía 90 años. Cuando Sara dio a luz a Isaac, tenía 90 años de edad. Lo leen en Génesis 17:17. Cuando Isaac fue ofrecido en holocausto, tenía 25 años. 25 años. Por eso se le llama muchacho. Un hombre joven. Un hombre joven. Ya estaba crecido, estaba desarrollado. Ya tenía fuerza. Si hubiera sido de poner resistencia, Abraham ya era un anciano ya. Ya le faltaban las fuerzas. Isaac tenía toda la fuerza. O sea, de que si hubiera querido poner resistencia cuando su papá, Abraham, lo quería, lo estaba amarrando, le estaba atando, Isaac bien hubiese podido levantarse y pegar un solo golpe al viejito y tirarlo por allá. Pero no lo hizo. No lo hizo. Fue un joven sumiso, obediente. Entonces, quitémonos la idea de que cuando Abraham estaba ofreciendo a Isaac, Isaac era un niño. No era un niño, tenía 25 años de edad. Sara tenía 115 años. Era hijo único. Y pensemos, qué angustia pasó esta anciana de 115 años. Cuando Abraham, sin decirle nada, lo arrancó y se lo llevó. Y tardaron 3 días para ir y otros 3 días para regresar. Para esta anciana fueron años sin ver a su hijo único. Ahora, Abraham estaba dispuesto a ofrecerlo en holocausto, a degollarlo y a quemarlo. Hubiera sido peor la situación para esta anciana. Pero no, gracias a Dios no fue así. Regresaron. Miremos lo otro. Después que Jehová le pidió a Abraham que le diera a Isaac para probar su fe, Sara duró 12 años. Porque Sara vivió 127 años. Génesis 23:1. Cuando Sara murió, Isaac tenía 37 años. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Génesis 25:20. Lo que quiere decir es de que Isaac esperó. Después que su madre murió, pasaron 3 años para poderse casar con Rebeca. Y dice de que se consoló Isaac. 3 años después de la muerte de su madre, se unió a su esposa y esto le fue como consolación. Así está, y se lo demostré bíblicamente, de que Isaac no era un niño. Tenía 25 años de edad. Usted lo puede ver ahí. Entonces, hay muchas cosas que se vienen diciendo que no son ciertas. O sea, no es lo real. No es lo real. Pero es entendible de que casi siempre se da por no escudriñar la bendita palabra de Dios. Dije, yo cuando estaba pequeño, yo oía a esta anciana decir de que era un niño, Isaac, un niño. Y yo crecí hasta grande y yo pensaba lo mismo. Pero no, cuando empecé a leer, me di cuenta de que no. Era un cuento que se venía diciendo que no es cierto, no era lo real. Lo real está ahí. Isaac ya era ya grande cuando
Abraham lo está ofreciendo. Lo está ofreciendo en holocausto, degollarlo y quemarlo. Entonces así sucedió, lo que en conclusión vemos de que sí, Abraham fue un hombre bien fiel. Amén. Aunque por otro lado tuvo errores, sí, como humano. Humanamente nadie es perfecto. De una o de otra cometemos y tenemos errores. Eso es entendible. Pero viéndolo por ese lado, Abraham fue bien puntual, obediente a la petición que Jehová le está haciendo, de ofrecer a su hijo único, Isaac, a quien amaba. Lo vimos de que Abraham estaba dispuesto a degollar a su hijo. Ya había accionado, ya lo había amarrado, lo había tirado sobre la leña. Lo que faltaba era degollarlo, prenderle fuego a la leña. Ya tenía todo. Tenía el fuego, la leña, ya había atado a su hijo y ya le iba a meter cuchillo y luego para quemarlo. Esto era holocausto. Entonces vemos claramente de que Abraham sí estaba dispuesto. Y con esto que él demostró, se ve claramente de que sí, Jehová le dijo de que sí era un hombre creyente, obediente, fiel. Y esto mejoró la situación espiritual de Abraham. O sea que cuando nosotros somos obedientes de algo, se agrada a Dios cuando nosotros somos obedientes. No se agrada de los sacrificios, no tanto de los sacrificios. Obedecer más que antes de todo. Esto agrada a Dios. Entonces tratemos nosotros de ser obedientes. Obedientes a la palabra bendita de Dios. Ya no esperemos nosotros oír la voz que nos digan, que nos llamen por el nombre. No, aquí está la voz de Dios. Ya Dios no está hablando por voz audible. Ya nos ha dejado escrita su palabra. Aquí está la voz de Dios. Aquí Dios nos está hablando. ¿Cuál es nuestra parte? Obedecer, obedecer, obedecer. Es todo. Obedecer. Cuando somos obedientes, Dios está agradado. Y a toda honra. Dicen mis hijos, cuando somos obedientes. Entonces, este punto es para tomar en cuenta. Obedecer a Dios. Abraham obedeció a Dios. Obedeció a Dios. Hay más para leer ahí, pero considero que ya el tiempo ya avanzó. Lo vamos a dejar ahí, hasta allí nomás. No, porque la lectura continúa. Excelente. Pero lo vamos a dejar ahí. Solamente quería marcar esa parte. De que Abraham, leímos de que probó Dios a Abraham. Dios lo probó. Dios lo probó. Y Abraham respondió. Respondió positivamente. Entonces, eso es para tomar en cuenta. Ahora, esto se puede repetir hoy día con nosotros. Con nosotros. A sabiendas o no, Dios nos está probando de alguna manera. Tal vez no de la manera como probó Abraham. O posiblemente sí. Tratemos nosotros de responderle a Dios para demostrarle y para que Dios vea de que sí nosotros también somos personas de que sí le obedecemos y le creemos. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Vivimos tiempos bien finales, tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos de apostasía, donde sí necesitamos totalmente necesitamos depender de Dios.
Totalmente. Ser guiado, ministrado por el Espíritu Santo. Para no caer en esta, para no ser arrastrado por esta corriente de falsedad que hay. Apostasía. Necesitamos mantenerlos bien fiel, bien cabal, bien genuinos, bien transparentes. Para que en el día final vayamos a estar en gloria con el Señor Jesucristo. El acontecimiento próximo a darse, el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia pronto será arrebatada. El arrebatamiento se da. Y cuando todo aquel que sea parte en el arrebatamiento de la iglesia, lo ha ganado todo. Pero si no somos parte en el arrebatamiento de la iglesia, lo hemos perdido todo. Es para pensar. Asegurémonos de que de verdad hemos nacido de nuevo. Sin nuevo nacimiento no hay cielo. Dios nos ayude y que reunamos las cualidades y seamos fieles a nuestro Dios hasta el último momento. Vamos a terminar. Jehová de los ejércitos continúe bendiciendo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Con permiso.